¿Qué ocurre cuando el llamado segundo ejército más poderoso del mundo empieza a pedir de vuelta las armas que él mismo vendió? No es una broma ni una metáfora. Rusia, la nación que durante años presumió de un arsenal inagotable, ha hecho lo impensable: solicitar a Turquía la devolución de los sistemas de defensa aérea S-400, vendidos en 2019 por 2.500 millones de dólares. El contraste no puede ser más brutal. Aquella venta fue presentada como una victoria geopolítica, una demostración de que Moscú podía penetrar en la OTAN y competir de igual a igual con Occidente. Hoy, ese símbolo de poder se transforma en evidencia de debilidad. El Kremlin ya no solo carece de tanques modernos o drones suficientes, le falta prestigio. Pedir de vuelta lo que una vez vendieron como joya de la corona revela más que escasez. Expone a un régimen que ya no produce, que ya no innova y que sobrevive reciclándose a sí mismo. Lo que era un escaparate de grandeza se ha convertido en un recordatorio de decadencia. Cuando Rusia vendió los sistemas S-400 a Turquía en 2019, no fue un simple contrato de defensa. Fue un golpe de efecto. El Kremlin lograba insertar su tecnología dentro de un miembro de la OTAN, sembrando desconfianza entre Ankara y Washington, y demostrando al mundo que sus armas podían competir con cualquier producto occidental. Para Moscú era un triunfo económico y diplomático. 2.500 millones de dólares de ingresos y la confirmación de que Rusia seguía siendo un actor imprescindible en el mercado global de armamento. Pero todo eso quedó en el pasado. Apenas 6 años después, ese mismo Kremlin está rogando por recuperar los sistemas que entregó. El motivo oficial es casi insultante: incompatibilidad con los estándares de la OTAN. Una excusa que siempre fue evidente. Turquía lo sabía, Estados Unidos lo sabía y Rusia también lo sabía. Fue precisamente esa incompatibilidad la que llevó a la expulsión turca del programa F-35. El argumento actual no es más que un disfraz para tapar una verdad mucho más incómoda. Moscú se está quedando sin defensas estratégicas propias. El problema no es solo técnico. El S-400 es la pieza más simbólica de la industria militar rusa. Recuperarlo significaría admitir que la producción nacional no puede reponer inventarios, que los talleres militares no alcanzan a fabricar nuevos sistemas y que la cadena de suministros está rota. El Kremlin se muestra así como un país que no solo carece de capacidad ofensiva suficiente, sino que tampoco puede garantizar su propia defensa aérea. Y el daño va más allá del plano militar. Durante décadas, Rusia utilizó la exportación de armas como una fuente clave de divisas y prestigio. India, Egipto, Argelia o China eran compradores habituales. Pero si Moscú comienza a exigir la devolución de sistemas ya vendidos, ¿qué confianza puede tener un futuro cliente? ¿Quién invertirá miles de millones en contratos con un proveedor que podría reclamar el producto en medio de una crisis? Lo que está en juego no son únicamente misiles, sino la reputación de Rusia como potencia exportadora de armas. El país que presumía de independencia tecnológica ahora revela dependencia, escasez y, sobre todo, desesperación. El S-400, antes símbolo de soberanía, se convierte en el espejo de un imperio que ya no puede ocultar su decadencia. El pedido ruso para recuperar los S-400 de Turquía no puede entenderse como un hecho aislado. Es la consecuencia de un contexto estratégico en el que Moscú se encuentra cada vez más limitado, debilitado y aislado. Durante décadas, la estrategia rusa combinó 3 elementos clave: disuasión militar, exportaciones de armamento y maniobras diplomáticas para dividir a Occidente. Pero la guerra en Ucrania, las sanciones y los errores propios han erosionado esos 3 pilares al mismo tiempo. En el plano militar, Rusia enfrenta un desgaste brutal. La invasión a gran escala de Ucrania no solo consumió miles de tanques y vehículos blindados, sino que reveló la incapacidad de la industria rusa para reponerlos al ritmo necesario. Los arsenales de misiles de precisión se agotaron más rápido de lo esperado, obligando al Kremlin a recurrir a drones iraníes de bajo costo y a improvisar con municiones de décadas pasadas. Pedir de vuelta sistemas S-400 es un paso más en esa cadena de improvisaciones que exponen vulnerabilidad en un área crítica: la defensa aérea. En el plano diplomático, la jugada con Turquía expone aún más la fragilidad de Moscú. Ankara, que en 2019 parecía alejarse del paraguas occidental, hoy se reposiciona hacia la OTAN, desarrolla sus propios sistemas de defensa y negocia nuevamente con Washington. Lo que en su momento fue una victoria rusa ahora se transforma en un símbolo de pérdida de influencia. Si Turquía se consolida dentro del bloque occidental, el Kremlin no solo pierde un cliente clave, sino que queda como un proveedor poco confiable. Económicamente la situación es aún más compleja. Las exportaciones de armas eran una de las pocas fuentes estables de divisas para Moscú, junto al gas y el petróleo. Si los clientes internacionales perciben que Rusia puede reclamar lo vendido, la credibilidad de todo el sector se derrumba.
Además, los ingresos ya han caído por efecto de las sanciones y la reducción de contratos en Asia y África. En lugar de fortalecer sus reservas, Rusia está gastando recursos en recomprar lo que alguna vez representó ganancias. Finalmente, está la cuestión de la percepción internacional. Un país que supuestamente representa el segundo ejército del mundo no debería estar pidiendo de vuelta sistemas de defensa que exportó hace años. Cada noticia sobre estas solicitudes mina la narrativa de potencia y refuerza la imagen de debilidad. A ojos de sus rivales, Rusia aparece como un actor en retroceso, obligado a canibalizar sus propios logros pasados para sostenerse. En resumen, el episodio de los S-400 es una ventana a la realidad estratégica de Moscú. Un ejército desgastado, una industria incapaz de sostener la guerra, una diplomacia que pierde terreno y una economía que ya no puede sostener su propio prestigio. Es el reflejo de un poder que se fragmenta bajo la presión del tiempo y del conflicto. El caso de los S-400 es apenas la punta del iceberg. Las capacidades reales de Rusia, sus alianzas internacionales y su base tecnológica se encuentran hoy bajo una presión sin precedentes. Durante años, Moscú cultivó la imagen de ser un proveedor de armas fiable, capaz de producir sistemas avanzados y sostener alianzas estratégicas con países de Oriente Medio, Asia y África. Esa narrativa ya no se sostiene. En cuanto a capacidades militares, el Kremlin aún posee un arsenal nuclear considerable, pero en el terreno convencional sus limitaciones son evidentes. El ejército ruso depende cada vez más de sistemas obsoletos, tanques T-62 sacados de depósitos, artillería envejecida y drones improvisados. La reposición de sistemas modernos es lenta porque la industria está asfixiada por sanciones, falta de componentes extranjeros y una fuga de capital humano. El S-400 debía ser la joya tecnológica de Rusia, pero el hecho de que Moscú lo esté reclamando de vuelta demuestra que ni siquiera sus sistemas más emblemáticos pueden producirse en número suficiente. En el plano de las alianzas, el panorama tampoco es favorable. Turquía, que en su momento parecía un socio estratégico, hoy busca reinsertarse en la órbita occidental. China e India, aunque siguen comprando petróleo y gas con descuentos, no están dispuestas a arriesgar su reputación financiera por sostener la industria militar rusa. Incluso Irán, que proporciona drones de bajo costo, no representa un aliado estable sino un parche temporal. El Kremlin soñaba con liderar un bloque alternativo al occidental. En la práctica, sus supuestos socios actúan con cautela y priorizan sus propios intereses. El aspecto tecnológico es quizás el más revelador. Investigaciones sobre drones derribados en Ucrania muestran que contienen decenas de componentes fabricados en Estados Unidos, Suiza, Japón y Alemania. Eso significa que la industria militar rusa depende de cadenas de suministro extranjeras que hoy están restringidas. Sin acceso a microchips, ópticas y motores modernos, Rusia no puede sostener la producción de armas de precisión. Cada misil y cada dron lanzado es, en muchos casos, un recordatorio de esa dependencia. El impacto económico de esta erosión es devastador. Las exportaciones de armas que generaban miles de millones anuales se reducen al mismo tiempo que Rusia intenta recomprar lo que ya vendió. La imagen de proveedor confiable se derrumba. Clientes potenciales como Egipto, Argelia o Indonesia observan con recelo. Nadie quiere invertir miles de millones en un sistema que puede ser reclamado en medio de una crisis. La credibilidad es el capital más importante en el mercado de defensa, y Moscú la está perdiendo a pasos acelerados. En conclusión, las capacidades rusas siguen existiendo en el papel, pero están limitadas en la práctica. Sus alianzas son frágiles y oportunistas, y su base tecnológica dependiente del exterior se erosiona cada día. El Kremlin no solo enfrenta una guerra en Ucrania, enfrenta la descomposición de la imagen de potencia que construyó durante décadas. El caso de los S-400 es mucho más que una anécdota de contratos de armas. Es el símbolo de un derrumbe que ya no se puede ocultar. Porque cuando una potencia que se autoproclama invencible tiene que pedir de vuelta sus propios sistemas estrella, lo que se desmorona no son solo los arsenales, sino la ilusión de fuerza. Turquía, que alguna vez fue el trofeo geopolítico del Kremlin, ahora le da la espalda y se acerca de nuevo a Occidente. Y mientras tanto, Ucrania recibe visitas de enviados estadounidenses y europeos que con solo estar presentes frenan ataques rusos. La paradoja es brutal. Rusia grita fuerza en los medios, pero actúa con miedo en el terreno. Y ahí surge la pregunta que marcará el rumbo de esta guerra. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse un régimen que sobrevive no con innovaciones, sino con el reciclaje de su propio pasado? Hoy la estrategia rusa se resume en una palabra: contención. El Kremlin ya no busca expandir su influencia global, sino evitar que su fachada se derrumbe por completo. Pedir la devolución de los S-400 a Turquía es solo un ejemplo de una política de emergencia. Tapar huecos, recuperar lo perdido, maquillar la escasez.
En lo inmediato, Moscú intenta sostener la guerra en Ucrania con un flujo limitado de municiones, importando drones iraníes y canibalizando sistemas antiguos. Pero esa estrategia es insostenible en el tiempo. A nivel diplomático, Rusia se aferra a alianzas frágiles. China y la India continúan comprando energía, pero marcan distancia cuando se trata de respaldar militarmente al Kremlin. Turquía, lejos de ceder, acelera su propio desarrollo de defensa y se acerca a Occidente. Y en paralelo, cada visita de altos representantes occidentales a Kiev expone la vulnerabilidad rusa. Su miedo a no escalar cuando hay cámaras y diplomáticos presentes. De cara al futuro, Rusia enfrenta un dilema existencial. Continuar la guerra significa profundizar el desgaste. Detenerla implicaría admitir una derrota histórica. En ambos escenarios, su prestigio como potencia militar y exportadora ya ha sufrido un golpe difícil de revertir. El episodio de los S-400 resume el presente de Rusia. Un poder que se desmorona mientras intenta sostener una imagen que ya nadie cree. Lo que alguna vez fue presentado como una victoria estratégica hoy se convierte en un símbolo de escasez y desesperación. Turquía avanza hacia Occidente, Ucrania resiste con apoyo visible y la industria militar rusa se revela incapaz de sostenerse. Cuando un país comienza a pedir de vuelta lo que vendió como prueba de su grandeza, no está demostrando fuerza, está confesando debilidad. Y esa confesión pública es la señal más clara de un colapso en marcha.